Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy honrada, de verdad. Yo, con vuestro permiso, voy a ir muy directa, ¿vale? Un poco al tema del debate. Vamos a ver, cuando la Asociación Amigos del Serrablo me planteó mi participación en esta mesa, ¿no?, con este título de la arquitectura tradicional, conservación, nuevos usos, nuevos retos, yo decía, madre mía, yo no he rehabilitado ninguna iglesia, yo no he rehabilitado ningún elemento patrimonial catalogado con figuras de protección, o sea, sí, pero han sido como mucho más puntuales y no tan vistosos, ¿no?, ni tan representativos, ni... bueno, os contaré desde dónde me muevo, ¿no?, para poder exponer un poco lo que os vengo a contar. Entonces, bueno, digamos que vengo un poco como desde ese espacio de la tangente, ¿no?, desde ese espacio del margen de la gente de perfil medio estándar, trabajadora, que tiene su casa del pueblo y tiene su sensibilidad y su vínculo emocional, pero poco dinero, poco tiempo, o sea, no sé si me explico. Digamos que ¿no?, nos identificamos bastante gente con ese perfil. Entonces, bueno, yo me muevo ahí, ¿no? Mi nombre es Noralia Ruiz, como bien ha dicho Pilara. Mi estudio se llama Tercer Paisaje, lo comparto con una compañera. Yo soy licenciada en arquitectura, ella es licenciada en medio ambiente. Es un estudio muy pequeñito, afincado en Huesca, y no trabajamos en Huesca ciudad. O sea, yo no he hecho ni una reforma de ningún piso. Me muevo por pueblos de Huesca hacia arriba, digamos, ¿vale? Entonces, bueno, realmente todas las personas que estamos aquí ya estamos sensibilizadas con el tema de la despoblación, el deterioro de las construcciones, la valoración del patrimonio, pues la acción-inacción de la administración en algunas cuestiones importantes, modos de vida que llegan, modos de vida que se van, el impacto del turismo, ¿no? Quiero decir, no voy a profundizar ahí, partimos de esa base que es lo que nos une hoy mayormente. Con lo cual, yo lo que vengo a contar es mi experiencia de a pie como una técnico autónoma con un estudio completamente anónimo en la provincia, ¿vale? Y un poco esa experiencia con la gente también anónima y con la gente pues que quiere hacer algo con su casa y también eso es patrimonio, ¿no? Eso es patrimonio popular. Entonces, bueno, más o menos ese es mi postura, ¿no?, mi enfoque y mi experiencia. Con lo cual, mi planteamiento también es un poco buscar la conversación. Como bien decíais en la presentación, se trata de un encuentro, con lo cual mi intención es, desde mi vivencia personal, ¿no?, de estarme ahí pateando, bueno, de ir a tomar medidas con una desbrozadora, pues bueno, compartir un poco esas vivencias que al final nos condicionan mucho a la hora de poder trabajar. Bueno, pues eso, básicamente vengo a plantear dificultades que me encuentro, a ver si a alguien más le pasa, a ver si alguien conoce un poco o lo ha vivido también o no. Entonces, bueno, desde esta óptica como un poco más pragmática y más realista, yo también soy benevolente con las uralitas, porque si bien es un material muy tóxico, que ya sabemos cuál es pues todas sus características y sus impactos, es una necesidad, no es un deseo. Quiero decir, la realidad de esas personas pues hace que probablemente las que hayan puesto una alita pues no se hayan podido permitir el tejado de losa de piedra y tampoco quieran que se les caiga la casa, con lo cual, ¿qué otras alternativas tenemos? Pues no se trata ni de idealizar, ni romantizar, ni tampoco demonizar, ¿vale? Se trata un poco de acercarse, de buscar ese encuentro justamente. Con lo cual, Con el ratón hacia ti, con el ratón.
con la ruedita. La ruleta. A ver, no. Bueno, no pasa nada hasta aquí. Ah, pues tampoco. Es que se me ordenaron. No pasa nada. Le damos un rato, no pasa nada. Bueno, ahora sí, ¿no? ¿Con la ruedita? Ahí. Vale, muchas gracias. Pues lo que hablábamos, ¿no? Desde... Ah, sí, vale. Gracias. Lo que hablábamos, ¿no? Cuando yo reflexionaba sobre la conservación, nuevos usos, nuevos retos de la arquitectura tradicional, pues a mí me resonaba un poco a un planteamiento de pasado, presente y futuro, ¿no? Con lo cual, bueno, la reflexión que me gustaría debatir en el tiempo así del final de diálogo sería un poco ver qué dificultades nos encontramos en el presente para entender cómo percibimos ese pasado, cómo recibimos esa arquitectura tradicional y cómo plantear transformaciones de cara al futuro, ¿vale? Con lo cual voy a ir así rápida, directa, y a la que veáis algo como que queráis profundizar, pues para adelante. Para mí el planteamiento un poco es como identificar lo que hablaba Enrique de la esencia de la arquitectura tradicional, ¿vale? Yo lo que he identificado así como más esencial es, pues eso, el vínculo con el territorio, la autoconstrucción, los oficios especializados, la flexibilidad, si la familia crecía, la casa también, habían distintas tipologías en función de las necesidades, o sea, todo tenía un porqué, todo tenía una función, ¿no? La eficiencia en el sentido amplio, pues toda la configuración de las fachadas, de los huecos, los materiales, etcétera, etcétera, tienen un porqué, ya sea por la mayor facilidad de ejecución, ya sea por la disponibilidad de materiales, ya sea por las necesidades, ¿no? En planta baja o en las falsas, pues no hace falta tanto hueco, ni tanta ventilación, ni tanta iluminación natural como los espacios de vivienda, ¿no? La autosuficiencia en un sentido amplio, pues ya bien sabemos que el modelo económico era pues más bien familiar, ¿no? Autárquico, de subsistencia, generalmente lo que yo voy viviendo, ¿no? Y la pretensión estética, pues desde luego no era una prioridad. Como decía, la arquitectura popular era arquitectura sin arquitectos. De hecho, quien empezó a ponerla realmente en valor no fueron los arquitectos. Bueno, esa es de verdad, no pretendo ofender a nadie ni generar controversia, simplemente pues buscar ese diálogo, pero sí que me doy cuenta, ¿no? Que realmente la arquitectura popular, yo tengo la impresión de que se puso en valor desde otras disciplinas, mucho antes que desde la propia arquitectura. Historiadores, antropólogos, sociólogos, investigadores de todo tipo, que ya pusieron en valor y dieron forma a esa cultura material construida, ¿vale? Todo esto para mí es lo que tendríamos que poder identificar en nuestro presente para ver qué podemos y qué no podemos conservar a futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro presente? ¿Tenemos identificadas las necesidades actuales? ¿Conocemos nuestras posibilidades de intervención? Lo pregunto porque realmente el parque de vivienda, pues como venimos hablando también, ¿no? Hay un tejido humano que sostiene ese tejido patrimonial y ese vínculo con el territorio. Entonces, ahora mismo, pues eso, el 70% de las viviendas de la Jacetania son segunda residencia. En 2022 el precio del metro cuadrado en Sallén de Gállego eran 2.800 euros el metro cuadrado, en 2022, ¿no? Entonces, bueno, tenemos realmente un parque edificatorio privado complicado, muy escaso, donde más de la mitad está destinado a un consumo del territorio, no tanto a un uso, y donde realmente también cuando nos vamos a
a otras casas, ¿no?, que se podrían vender o mediar con la propiedad o tal, pues también hay ahí unas dificultades que más o menos podemos agrupar y de alguna manera nos resuenan, ¿vale? En cuanto al parque público, pues correremos un velo y, claro, y bueno, pues todo eso dificulta bastante el poder acceder al territorio como habitantes o posibles habitantes, ¿no? Por lo menos posibles habitantes. Entonces, bueno, esa relación con el entorno, que era como la identidad de la arquitectura tradicional, en nuestro presente, esa relación con el entorno está hasta tal punto entrevirada, ¿no?, que todavía me parece que no nos terminamos de ubicar allí. Hablo en términos generales, con todo lo que eso conlleva, me disculpo de antemano, ¿vale? Como decía antes, yo con las personas que trato son gente estándar, de perfil medio, con presupuesto justo, plazos cortos, o sea, poco tiempo, pues sus familias, sus trabajos, clase trabajadora total, ¿vale? Entonces todo eso también condiciona muchísimo el poder hacerte algo con la Casa del Pueblo. Yo me he encontrado muchísima gente, me he encontrado mucha gente que quiere arreglar, quiere tener bien la Casa del Pueblo, se plantea irse a vivir al pueblo. He trabajado también tengo unos cuantos proyectos de familias que quieren hacer su primera residencia en pedanías, y es que tienen unas dificultades que es que parece esto una película. Entonces, bueno, también está el debate de la eficiencia energética y las renovables, ¿no? Yo entiendo que el tejado de losa puede ser un elemento icónico de la arquitectura tradicional pirenaica, pero a día de hoy tenemos que poder tener luz en casa, ¿no? Con lo cual, ¿por qué es incompatible con una placa fotovoltaica? Me pregunto, ¿vale? Yo pregunto, o sea, lanzo, de verdad, la intención es justamente buscar un poco diálogo, ¿vale? Bueno, yo voy tirando. Con lo cual, así un poco rápido, digamos que yo lo que veo, ¿no?, desde este patio del territorio y de situaciones como muy concretas, como particulares, pues es que las exigencias están como muy lejos de las realidades que me encuentro, ¿no? Y eso tanto para los promotores, autopromotores, como para los técnicos, porque yo como profesional me siento en un rol de bisagra entre la administración pública y el habitante o la persona habitante, que claro, a mí hay muchas veces que me cuesta muchísimo defender algunas cuestiones de la normativa, de la burocracia, de las subvenciones. O sea, es que de verdad yo el año pasado dejé de hacer subvenciones por mi salud mental. Quiero decir, es que me voy a tomar un descanso de esto porque es que realmente es algo. O sea, no sé, es como bueno, eso, ¿no? Que las exigencias y las realidades me parece que hay una distancia que no aporta nada bueno. Entonces, bueno, estos son un poco los temas que yo identifico, ¿no?, donde realmente toda esta distancia se manifiesta bastante. Lo dejo ahí como a modo de índice por si os resuena algo y luego queréis comentar. Yo voy a lanzar así como algunas reflexiones y propuestas también, ¿vale? Que, como bien decía la compañera al inicio, no va a ser todo una nostalgia ni no nos encontramos para eso. Bueno, la pregunta inicial sería, ¿estamos yendo hacia donde nos gustaría ir? Es decir, con un presente donde, bueno, ya sabemos un poco la realidad que tenemos y unas tendencias a futuro que también conocemos, aunque nos cueste reconocer a veces, especialmente desde distintos sectores, qué proyección de futuro tenemos, ¿no? O sea, cómo nos imaginamos la vida en el medio rural dentro de X años, X décadas.
Yo sí veo que hay como una valoración de la memoria y una valoración de esa cultura material e inmaterial, eso es obvio e impepinable, y sí que hay como ya se ha registrado, hay una labor de investigación, documentación, registro, hay unos conocimientos técnicos, ¿no? Yo en la carrera no estudié tierra, ni madera, o sea, era hormigón y acero y pro. Y sin embargo, desde que terminé la carrera y ejerzo en arquitectura, nunca he puesto ninguna viga de hormigón ni de acero. O sea, bueno, sí, de acero sí, de rehabilitación. Pero lo que me entendéis, ¿no? Quiero decir que al final yo trabajo sobre casas de madera, de piedra, de adobas, de tapial, etcétera, etcétera. Tengo mi posgrado, restauración, estructuras, tal, pero es que no, de verdad que luego a la hora de intervenir, cada caso es muy concreto y hay que ser flexible, ¿no? Cuando las exigencias mías técnicas como profesional son extremadamente rígidas, ¿vale? Entonces, bueno, también veo que cada vez más tenemos esta tendencia de industrialización y sistematización de la construcción tradicional. Ya nos empezamos a dar cuenta que la sabiduría popular es sabiduría popular y que por fin la tenemos que empezar a reconocer de verdad, y ya están habiendo pues esa sistematización en módulos de madera, paja, se están ya hay pues ensayos de laboratorio del tema de tierra, de la piedra, del yeso, de la cal, ¿no? Como para poder incorporarlos en las obras de rehabilitación sin tener que hacer malabares ni el pino puente hacia atrás, que es lo que viene pasando, porque es que ni siquiera la normativa contempla esto, lo contempla en unos anejos por ahí que, bueno, que al final pues lo acabas haciendo, pero ya casi como por implicación personal, ¿no? Que se hace y de mil amores y con toda la ética del mundo, pero bueno, digamos que, ¿no? que el soporte normativo en cuanto a rehabilitación, restauración, la normativa edificatoria tendría que contemplar realmente las tipologías edificatorias que existen. Entonces, bueno. Por el tema de la capacitación de profesionales, tal y como decía Enrique antes, efectivamente conocemos la pérdida de oficios y de especializaciones. Hay labores, ¿no? del INAE, los talleres de empleo y tal, de realizar capacitación de profesionales, pero claro, al final también se delega un poco todo eso en esos proyectos y claro, pues ahí hay un desequilibrio, ¿no? Ahora, no sé, yo los albañiles mayores que voy conociendo me dicen que no hay aprendices, ¿no? Y claro, bueno, pues creo que también se puede abrir un poco ese abanico, ¿no? Y poder realizar esta capacitación profesional desde distintos ámbitos y distintos espectros. A ver. Entonces, con lo que hablábamos del acceso a la vivienda, ¿no? Tenemos un parque público ausente o escaso, un parque privado difícil, ¿no? Y un impacto, o sea, ya nos está atropellando el tema del turismo, de las granjas, la fotovoltaica, un telecabina, es decir, hay como toda una serie de intervenciones a nivel de territorio que, bueno, pues que tienen un impacto muy importante en la red y el tejido más local, que bueno, también hay que subir ese impacto un poco en la lista de prioridades, ¿no? Con lo cual, yo lanzo a debate el tema de los nuevos modelos de acceso a la vivienda. Que en Aragón están habiendo algunas experiencias de éxito. Tenemos un montón de referencias en el resto del Estado, en España, tanto en Cataluña como en Andalucía, como en Galicia, no sé, hay como por ahí casos de
de éxito y se está ya normalizando. Me refiero pues a las cooperativas de vivienda, experiencias de masovería, etcétera, ¿vale? Luego el tema de la burocracia es un laberinto para todo el mundo. Nos vayáis a pensar que a los técnicos nos encanta y nos podemos desenvolver perfectamente. Es un laberinto para todo el mundo. El tema de las subvenciones realmente es muy difícil. Es que es casi ya que hay que presentar sangre de unicornio en un menguante. O sea, para poder saber si puedes acceder a una subvención, me refiero a las de ahora de rehabilitación, del PRE, de Next Generation, bueno. Para poder saber si puedes acceder a una subvención, ¿no? Que en general las personas que lo piden es porque necesitan esa subvención para poder tomar la decisión de si van a ello o no, hay que hacer muchísimo trabajo previo. Entonces todo ese trabajo previo es como, claro, son honorarios técnicos de un trabajo como bastante voluminoso para no saber si cumples con los requisitos o no, ¿no? Porque los requisitos son realmente exigentes y son tabula rasa, o sea, no se ajusta, claro, a las condiciones geográficas, ¿no? de la escala local, que es lógico, pero bueno, ahí entra en contradicción. Entonces, bueno, el tema de las subvenciones pues realmente es como para revisitarlo y un poco, es verdad que son fondos europeos, pero que tienen que permear en el territorio y para eso es necesario poder analizar esas bases y poder realmente tejer alianzas firmes con la administración municipal, porque es como la que realmente está más cerca del territorio y la que podría tener esa función de bisagra. ¿Vale? En cuanto a la normativa edificatoria, pues bueno, a ver, ¿cómo sintetizar? Yo casi que me centraría un poco es que es cuestión de espíritu, ¿no? Y de filosofía. Cuando tú abordas la rehabilitación o la intervención en la casa, o sea, mi familia es de Teruel, de un pueblo de Teruel, en la casa del pueblo, ¿no? De mis abuelos, pues cuando como arquitecta voy a visitar esas casas, cada casa por supuesto es distinta, cada historia familiar es distinta, hay muchísima carga emocional, ¿no? No es como quien se compra un piso para rehabilitarlo y luego venderlo, hay muchísima carga emocional, entonces eso realmente hay que cuidarlo, porque los motivos de la rehabilitación son los que sostienen el territorio, no es solamente que sostengan la casa, es que sostienen ese tejido humano, ese tejido cultural, ese tejido social, pues el amor por el monte, el mantener ese vocabulario, bueno, ¿no? Como todo lo que da soporte a esa cultura material construida que hablábamos antes. La normativa edificatoria realmente está muy lejos de eso y a mi modo de ver, todo el rato se van haciendo modificaciones y anejos y un poco de tal, pero aún así es difícil, porque claro, realmente el foco está puesto en la eficiencia energética y, por ejemplo, pues una fachada de piedra, ¿cómo podemos demostrar, ¿no? su resistencia estructural? ¿Cómo podemos demostrar su aislamiento térmico? Pues claro, son ratios, o sea, dificulta más que abrir un poco el abanico. Entonces yo, modestamente, completamente anónima, planteo la posibilidad de observar el pasado para poder plantear estas modificaciones tanto en la normativa edificatoria como en la normativa urbanística municipal. Me parece importantísimo el tema de la autoconstrucción. La arquitectura popular se construía sin arquitectos, ¿no? Mi tío se construyó su casa, mi abuelo también. Bueno, ¿no? La casa como institución se construía pues, con las manos de todos y con los materiales que estaban allí. Entonces, ¿por qué no podemos respetar eso y cuidarlo, ¿no? De una manera pues, de
desde el 2023, pero aceptando que eso es una realidad, es parte de nuestra identidad y que eso va a seguir sucediendo, porque hay mucha gente que no tiene dinero para contratarme ni a mí, ni a un estudio especializado en rehabilitación de patrimonio y tal, ni tiene dinero para hacerse la losa, ni tiene... Entonces, claro, al final yo me encuentro bastantes veces gente que quiere hacer, pero luego cuando le planteo lo que toca, se echa para atrás, ¿no? Entonces, pues hay casos que la casa se acaba abandonando y hay casos en que, pues bueno, se lanzan de cabeza a la imprudencia de ponerse a cambiar vigas en los fines de semana sin que nadie les vea, ¿no? Entonces, bueno, es que esa es una realidad que hay que decir y que hay que nombrar. Entonces, bueno, también lo quería traer, ¿no? Poder aceptar esa autoconstrucción y poder aceptar que es una realidad que no, y que no tiene por qué ser incompatible con las profesiones, ni con un respeto al territorio, ni con una sensibilidad ambiental. Se trataría de, ¿no? Se podría buscar como un término medio de un asesoramiento técnico, un asesoramiento, una seguridad y salud que permita hacer las cosas pues técnicamente bien y con toda la seguridad. Y en el marco legal, obviamente. Yo ahí no veo ninguna incompatibilidad, sinceramente lo digo. Y luego también cuidar el principio estructural tradicional, ¿no? Ahí entra en acción el tema de la educación. Como os digo, yo en la carrera en ningún momento pude conectar con arquitectura tradicional, ni siquiera con esos materiales. Entonces, claro, si no hay una labor de educación a futuras generaciones en cuanto a esto, pues claro, lo primero que te recomiendan, incluso desde el colegio de arquitectos, cuando vas a rehabilitar una casa X, pues ya es la hormigonada, ¿no? La morterada, la hormigonada, etc. Entonces, bueno, pues vamos a ser sensibles a su historia constructiva, al tipo estructural, ¿no? A poder, porque realmente estructuralmente las casas de 100 años, ¿de qué materiales son? ¿Dónde se encuentran esas casas? No se encuentran en Zaragoza, ni en Barcelona, o sea, no son los bloques de pisos los que duran 100 años, son las casas del pueblo. Entonces, vamos a mantener esa tipología tanto desde los materiales hasta la estructura, ¿vale? Realmente nos quedamos solamente con la estética. Eso os lo cuento ahora en el Plan General de Instrumentos de Planificación. Yo todo lo que planteaba aquí, con estos puntos que yo identificaba, que quería como poner en valor y sacar a debate hoy, es justamente lo que creo, a criterio profesional y según mi manera de entender mi profesión, que es un poco lo que define la arquitectura tradicional, ¿no? Entonces, si vamos a ver lo que contempla, si todo eso está contemplado en los planes generales municipales, pues bueno, yo me atrevería a decir que no está para nada contemplado. Los planes generales, en general, mantienen las tipologías por pretensión estética, ¿no? Cuando la estética en el pasado nunca fue una prioridad, ni fue una meta, ni fue ningún objetivo, ¿no? Entonces, claro, tenemos una casa X, ¿no? Lo que hablábamos siempre de la casa del pueblo, cada uno de la suya, con una planta baja donde vivían animales. Ahora queremos que en esa casa, en planta baja, también vivamos las personas. No podemos abrir huecos, no podemos abrir huecos, en las alcobas pues no se puede, hay que mentir en los proyectos, porque es que no puedes poner una cama en una alcoba, porque no está permitido, ¿no? Entonces, claro, o te obligan a modificar los huecos en función de la iluminación y la ventilación, ¿no? Que claro, que son todo cosas lógicas, pero vamos a ver, si tenemos una casa que todos sabemos que tiene su fachada principal, realmente es necesario
ser tan estrictos con la estética, siendo que nunca fue un criterio constructivo? Yo lo pregunto humildemente, de verdad, no quiero... es que me está dando un poco de miedo. Pero bueno, no sé si hay gente que trabaja en la administración pública. Bueno, y por supuesto, no voy a venir aquí a repartir nada a nadie sin hacer lo primero autocrítica, ¿no? Yo, mi trayectoria profesional ha sido como muy kamikaze, no... Yo me hice autónoma, me vine a vivir a Huesca sin ser de Huesca, con eso es un tema... sí, absolutamente. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar de lo que podía. Estuve dando clase de idiomas en academias, estuve cuidando de bebés, quiero decir que, ¿vale? Para que sepáis un poco la trayectoria y por dónde puedo, lo que puedo conocer, ¿no? Realmente, lo que decía yo cuando me acercaba a la arquitectura tradicional, generalmente lo compartía con pocos arquitectos y arquitectas. De hecho, sigo sin conocer a compañeros o compañeras que se puedan interesar tanto como para poder mover un poco estos temas en las instituciones, pues, como los colegios profesionales o las formaciones incluso, ¿no? Cada vez hay más y es de valorar muchísimo, pero es verdad que quien tira del carro son las asociaciones y el tejido asociativo, clarísimamente. Entonces, de verdad creo que hay que repensar un poco las disciplinas y sobre todo la comunicación entre las disciplinas, ¿no? Porque al final yo tengo unos criterios técnicos, yo puedo saber cuál es la mejor manera de construir una ventana estanca, de poder realizar un aislamiento térmico pues lo más eficiente posible, con el presupuesto más ajustado posible, pero sigo necesitando, y por favor me encantaría poder trabajar más habitualmente con restauradores del arte, con historiadores, en proyectos multidisciplinares, porque así es la vida misma. Entonces eso me parece como también muy importante para salir un poco cada uno de su propia rosca, ¿no? Y sobre todo también esa conexión con los técnicos municipales, porque antes hablaba Pilar de islas, ¿no? Y a los técnicos también nos pasa, ¿no? Que somos como islas que estamos flotando un poco en medio de una normativa pues como muy pues del papel, ¿no? Y una realidad pues completamente diferente. Entonces ahí pues poder hacer redes y compartir conocimientos creo que es lo que nos puede poner un poco de cordura pues al planteamiento que podemos hacer de cara a futuro. Bueno, nada, esto nada, son fotos que yo he puesto así a lo loco de situaciones. Nada, esto era simplemente, no es, porque como os decía, yo venía como a plantear diálogo, ¿no? No tanto como a decir, mi otra arquitectura, pues no. Estas son como situaciones que me he ido encontrando a cada cual pues más puntos suspensivos, surrealista o como más curioso. Entonces, pues para luego, según lo que surgiera en el debate, en el turno de preguntas, pues os lo contaba en base a momentos concretos que yo particularmente he podido vivir. Así como solamente a título de anécdota y como una curiosidad sin más, así divertida, os cuento la historia de la foto de la cubierta desmontada que veis abajo a la derecha, ¿no? Claro, en rehabilitación en medio rural pues se hacen muchísimos cambios de cubierta, ¿no? Eso lo sabemos todos y todas. Entonces, me pasó en esta ocasión que empezamos a desmontar la cubierta y justo empezamos a ver un montón de nidos, un montón de pollitos súper pequeñitos. Entonces yo me
me eché las manos a la cabeza y dije, madre mía, estamos matando un montón de pollitos. Es época de nidificación, ya no me acuerdo qué ave eran, ¿vale? Pero era en época de nidificación. Y yo dije, madre mía, ¿cómo no me he podido dar cuenta? ¿Cómo no lo he pensado? No me he dado cuenta de esto. Pues claro, paré la obra, la albañil era mi pareja, ¿vale? Entonces lo podía hacer, menos mal. Bueno, está todo bien. Con este, ¿no? Hola. Ahora. Ya. Entonces, claro, pues me hice socia de SEO, les pedí un montón de materiales, de oye, vamos a ver que aquí en la rehabilitación, en medio rural, tenemos que tener más en cuenta el calendario, ¿no? Y los ciclos y bueno, y las necesidades. Entonces, claro, llevé ese material al Colegio de Arquitectos, donde lógicamente se rieron muchísimo de mí. Y bueno, y ahí lo tengo, para quien lo quiera. Entonces, sin más, son tonterías, pero que a mí me parecen como bastante significativas de cara a poder mantener ese vínculo con el territorio, ¿no? Y tratar de compensar un poco ese espíritu depredador que nos está empezando a arrollar con proyectos y con intervenciones como muy salvajes en el territorio que realmente, de verdad, pienso que no son sostenibles en el tiempo. No pueden, ese tipo de proyectos no sostienen un territorio, lo consumen. Es un modelo extractivista que no permite un tejido de habitantes, de distintos perfiles de personas, distintos trabajos, distintas redes y distintas actividades. Con lo cual, sin más, muchísimas gracias por escuchar. Que el patrimonio es algo que me gusta y que intentamos siempre de alguna forma estar presentes. Solo muy brevemente, ¿no? En este diálogo y en este intercambio que ofrecía Nora, yo sí que creo que es un momento, como bien dices, de reflexionar y de plantear nuevos modelos, nuevos proyectos, nueva forma de entender las cuestiones. Te aseguro que las dificultades que nos encontramos en los ayuntamientos son las mismas o más que las que tiene cualquier particular, porque muchísimas veces las decisiones finales sobre el modelo de construcción no depende de nosotros, sino de las propias comisiones de patrimonio, que son finalmente quienes resuelven sobre si los proyectos se adecúan o no al entorno. Y eso sí que es cierto que dificulta muchísimo la generación de nuevos proyectos, que dificulta muchísimo las nuevas construcciones y que hay que hacer un repensar, como bien decía también Enrique, sobre qué es lo estructural, lo necesario y qué cuestiones son pues cambiables o sustituibles por nuevos modelos, por nuevas estructuras y por nuevos materiales, para que esos nuevos proyectos de vida pues puedan tener su espacio. Y es verdad, yo también creo mucho en esa capacidad de la gente de autoconstrucción, pero también es cierto que estamos ahora mismo en una sociedad que no es la de hace años. Y cuando finalmente tienes una casa construida y luego hay un problema, generalmente se va a reclamar a aquella persona que ha autorizado para que esa casa esté. Y es verdad que los ayuntamientos parecen entes, pero dentro hay técnicos y personas que con su firma avalan la habitabilidad de esos edificios y por lo tanto adquieren responsabilidades civiles y penales cuando después hay un problema. Por eso quizá esa autoconstrucción es realmente compleja, porque detrás de esa autoconstrucción hay alguien que avala con su firma. En cualquier caso, totalmente de acuerdo en que es momento de replantear, de repensar, de volver a crear otros modelos que recojan por una parte ese respeto medioambiental, patrimonial, cultural que todos tenemos, pero que también permitan que los pueblos sigan vivos, que los pueblos sigan creciendo. Claro. Y te lo digo porque tenemos un municipio con 53 pueblos asociados. Absolutamente. Que es complicado mantener y que al final pues necesitamos de la ayuda de más instituciones, de más administraciones y también de la gente y de los profesionales, que claro. También es interesante que podáis echar una mano en ese sentido. Claro. Solo eso. Y
lo urgente suele quitar lo importante, ¿no? En el caso de los ayuntamientos, pues evidentemente hay unos recursos limitados y una energía finita también, que decir, no se puede llevar a todo, y de verdad que lo vivo muchísimo. De hecho, aprovecho para decir, mira, la imagen del planito de la esquina superior izquierda es una ermita que estaba justo en el punto de encuentro de 3 delimitaciones municipales. Entonces, no se sabía a qué municipio pertenecía esa ermita. ¿Qué pasó? Pues que los cazadores, estaba perdida, los cazadores empezaron a hacer allí su lugar y un agricultor también, ¿no? Entró con maquinaria, rompió el portal para meter dentro sus ovejas y bueno, pues, gestionarlo como le parecía oportuno. Entonces justamente el alcalde, uno de los 3 municipios, el alcalde de uno de esos 3, dijo, nada, ¿qué podemos hacer con esto, no? Y fue justamente por su tesón, a nivel particular, a fines de semana, que fuimos los 2 a hacer el levantamiento de planos de esa ermita y a inventariarla, ¿no? Darla de alta en catastro, poder inventariarla. Los cazadores, o sea, yo estaba tomando medidas con mi perra, los cazadores me vinieron a decir que casi me matan al perro, que te quiero decir que conozco humildemente una parte por lo menos de esas dificultades, ¿no? Pero realmente, si somos la mayoría de la población, deberíamos de poder unirnos de una manera un poco más firme, ¿no? Y realmente darle un poco de fuerza a los puntos de unión y no tanto a lo otro, porque al final eso genera distancia y bueno, pues yo entiendo que tengo muchísimas diferencias con la administración pública, las tengo y ya está. ¿Pero qué? Pues ¿qué hacemos? ¿No? Quiero decir, ¿qué hacemos? Entonces, pues claro, el tema de la autoconstrucción, claro que es difícil, pero no va a dejar de existir por no verla. Es que no va a dejar de existir. Entonces yo, de verdad, me veo en situación de decir, es que no puedo girar la cara. O sea, es que prefiero asesorar a esta persona para que no cometa ninguna imprudencia que ponga en riesgo su seguridad. Entonces, claro, yo también con mi firma estoy asumiendo unas responsabilidades que son muy altas. Yo también puedo ir a la cárcel, ¿no? Entonces, claro, justamente lo que digo es como para no estar en los extremos, ¿no? De cambiar una viga sin tener ni idea y sin decírselo a nadie, o asumir una responsabilidad que sinceramente es desproporcionada. Yo tengo mi familia, tengo un hijo pequeño, no sé, ¿no? Me gusta mi trabajo, pero no tanto como para poder ir a la cárcel. Pues realmente poder encontrar un punto medio, un equilibrio, donde no haya un riesgo real para las personas y donde haya un asesoramiento técnico que permita llevar a cabo esas intervenciones en un marco legal. Porque es que si no se hacen chalets, no me digas que no, se hacen chalets. Sí, yo los he visto, quiero decir, los veo, es que tengo fotos también, o sea, si tiras millas, pues se hacen chalets. Pues mira, no tires millas, pero si no quieres hacer el proyecto técnico, la dirección de obra, arquitecto, aparejador, impacto ambiental, pues bueno, no lo sé, yo lo planteo simplemente así al aire, pero un equilibrio que permita poder hacer esa intervención, pero dentro de un marco de convivencia. Solo eso. ¿Por ahí hay alguna parte? Pues yo creo que estábamos diciendo lo mismo. Sí, desde las distintas posturas. ¿Más palabras? Simplemente una cosa respecto a... Espera. No, simplemente sobre ese planteamiento que hacías, conocemos en otros países experiencias de esa mayor libertad entre lo que hacen la gente por su cuenta y la integración técnica, la aceptación de esas obras por la administración. A ver, yo no estoy diciendo que cada uno se ponga a cambiar la vida de su casa.
¿vale? O sea, cuando hablo de la autoconstrucción me refiero a poder entender cómo está construida la arquitectura tradicional para con ello, desde 2023, poder abordar un mantenimiento, ¿vale? No animo a nadie a hacerlo. Evidentemente los oficios y las profesiones existen por algo, son muchísimos años de formación, de experiencia, de todo, entonces no estoy promoviendo para nada ese modelo, pero sí que lo pongo sobre la mesa porque es una realidad que existe. Entonces, experiencias en otros países, pues sé, no conozco cercanas, pero por ejemplo sí que experiencias más o menos cercanas que tengo en Dinamarca, por ejemplo, allí sí que el trabajo de la madera está como mucho más normalizado y regulaciones en cuanto a autoconstrucción no te puedo responder porque no tengo el conocimiento suficiente, o sea, a nivel de detalle, ¿no? También en otros países la figura en obra del arquitecto y del aparejador no es lo mismo. Eso sucede en España, ¿no? Las dos figuras de dirección facultativa. Entonces, claro, el tema de la puesta en obra, creo que en España y sobre todo en medio rural es como muy particular. Y a eso me refiero nada más, ¿no? Que si tenemos un tejado de caña, pues claro, yo no sé hacer caña y no conozco a nadie que sepa hacer caña, pero si la persona que vive o quiere vivir en esa casa sabe hacerse el falso techo de caña, pues ¿por qué no se lo podrá hacer, no? ¿Por qué no podemos pensar cuál es su rol dentro de todo esto, ¿no? ¿Te quieres cambiar una viga? Pues mira, no lo puedes hacer tú, pero ¿quieres participar en la obra buscando albañiles, haciendo autopromotor? Pues bueno, vamos a integrarlo en el equipo, porque es que si no, las alternativas desde luego pues son delicadas a veces. Yo quería incidir un poco en lo que has dicho de que hay estancias que quieres hacer una habitación o otra actividad y le falta ventilación o luz y el poder abrir una ventana y tal. Bien, esto es lógico que se pueda abrir una pequeña ventana o hacer algún tipo de obra. De hecho, las casas estas empezaban por lo necesario y luego le añadían otro módulo para el ganado o para guardar los productos de la actividad. Pero referente, por ejemplo, a la fachada esta, si la tradición es que la fachada tenga, diré un supuesto, no lo sé, una puerta y 2 ventanas, lo que no podemos hacer es hacer 5 ventanas. Porque si rompemos la estética de la casa, rompemos la estética del paisaje en general, porque ya todo va cambiando y ya no es lo mismo. Que hay que respetar un poco, hacer el mínimo para que sea habitable. Por supuesto. De hecho, estoy muy de acuerdo con mantener un patrón estético. Sin embargo, mi intención era como exponer que generalmente esa responsabilidad recae prácticamente íntegramente en el habitante individual, ¿no? Estamos hablando de paisaje. Vamos a ver qué pasa con los molinos, qué pasa con los mares solares, qué pasa con las granjas, qué pasa con ese paisaje. ¿Dónde está ese paisaje y cómo podemos defenderlo? Entonces, yo en mi casa no me puedo poner una ventana horizontal, pero no puedo beber agua del grifo. O sea, ¿de verdad estamos en ese paisaje? Eso. Quería intervenir. Vale, perdona. Que hay una persona de fuera que quiere Sí. intervenir. Bueno, agradeceros vuestras sinceras intervenciones porque realmente hay que hablar con sinceridad de las grandes problemáticas y vosotros lo habéis hecho y especialmente Nora en la cuestión práctica. Necesitamos ponernos la realidad y necesitamos los que no estamos en el territorio viendo las obras
saber, y más las asociaciones, porque si queremos ser puente de eso que has planteado, Nora, o también Enrique, de ese diálogo necesario entre los distintos colectivos que de una manera u otra intervienen en el territorio, potencializar pues todo lo que es la cultura popular y la práctica, todos esos oficios perdidos, por supuesto los profesionales, pero claro, si no atienden, los colegios profesionales no lo atienden, hay una ruptura, si el código técnico de la edificación, etc. O sea, que diálogo, es que tenemos que romper esa barrera, porque hay una auténtica barrera con la administración. La administración, y especialmente los políticos, ¿qué está pasando en este país para que, pudiendo hacer mucho mejor las cosas, no se hagan? Voy a hacer una pequeña advertencia como historiadora del arte, Nora. Los edificios pues no se han construido en general con a lo mejor ese sentido estético que tú decías, pero sí, hay que distinguir bien entre arquitectura de arquitectos y arquitectura de no arquitectos. La arquitectura de arquitectos busca siempre un sentido estético, incluso a lo mejor también me cabría decir que la de no arquitectos también, ¿verdad? O sea, no, es para que no hagamos una ruptura entre una cosa y otra. No. Posiblemente no haya prioritario. Exacto, prioritario. Las tallas de la piedra. Exacto. Entonces, bueno, pues en definitiva, ¿cómo podemos empujar todos desde nuestros conocimientos o relaciones, etcétera, para que esto cambie, pero no cambie dentro de 40 años, sino que cambie en un tiempo prudencial? Me parece a mí que es lo básico. Y sí, a Enrique le voy a decir una cosa. Cuando ha puesto un ejemplo de que en la restauración de una pieza religiosa, dice, bueno, se le pone el brazo. Se le pone el brazo, ojo, según en qué niveles, en los altos niveles de conservación estricta de bienes culturales que están catalogados, no se le pone, se le deja la pieza, en fin, estrictamente como es, y eso los conservadores y las asociaciones como ACRE, etcétera, pues lo defienden. Ahora bien, si estamos hablando de otros niveles más populares, más devocionales, a lo mejor entonces sí que es posible, porque la pieza también, el bien cultural ese, tiene una distinción distinta. En fin, que esto cabría debate, que simplemente lo planteo, porque, bueno, se ha citado, y yo como historiadora del arte lo comento simplemente. Vamos paso a una pregunta. A arquitectos, tienes la mano levantada, ¿quieres hacer una pregunta? Conéctate el micro y si quieres la cámara. Sí, hola, buenos días. Soy Ricardo Vergara, presidente de SOS Monuments. No hemos podido estar, pero sí hay unas personas de SOS Monuments allí presentes en sesión. Agradeceros todo el esfuerzo que han hecho. Y la segunda comentario sería agradecer también a la señora que ha hablado, que hemos escuchado muy poco, que hay un mal audio, pero lo que sí quiero decir que es importante, ¿no? Que los arquitectos hagamos ese pequeño ejército de ir, no quiero decir guiando, sino colaborando con la sociedad civil para que haya más conciencia. O sea, os felicito y tenemos que seguir, llamemos de alguna manera, empadronando, ¿no?, a nuestro gremio y, como bien ha dicho Belén, a los colegios, hacerlos cada vez más cómplices. Cuesta mucho porque somos pocos los que trabajamos en patrimonio, pero cada vez somos más. Entonces, yo creo que es una buena iniciativa que ya hace años se ha comenzado y seguimos en la ruta, ¿vale? Enhorabuena y buenos días. Hasta pronto, Huesca. ¿Vale? Gracias. A mí me gustaría volver a incidir en una cosa que ha salido, que ha comentado también un compañero, que es que me parece que en todos estos temas de rehabilitación
hay como un balance que sería muy importante, que es el de conservar y el uso, y lo has sacado en varias ocasiones, cuando hablabas de las losas y de las placas en los tejados, o cuando hablabas de abrir huecos, y que me parece que en las ciudades, alguna vez lo hemos visto también cuando hemos hecho alguna visita, es un tema que también está muy presente en rehabilitación, cuando por ejemplo un grupo de vecinos quiere poner un ascensor en la casa o quiere hacer una rehabilitación energética, y que en general me parece que el éxito de una rehabilitación estaría en encontrar ese equilibrio, y que curiosamente, con lo que venías diciendo tú ahora, cuando es un particular pequeñito que quiere hacerlo, la balanza se va totalmente hacia el conservacionismo total y tiene muchos problemas para hacer cualquier cosa, y cuando el que quiere hacer la intervención es una gran empresa o un especulador en una ciudad o algo así, de repente puedes pasar por ciudades en las que ves fachadas sujetas con andamios y edificios que son cascarones de huevo, y que puede hacer la persona lo que le dé la gana. O sea, al final, como que está todo un poco, esa balanza es muy curioso, como debería equilibrarse y cómo se desequilibra cuando el que quiere hacer la intervención es uno o es otro. Bueno, son estructuras de poder, ¿no? Al final, la hormiguita trabajadora o se unen o no. Entonces yo lo veo un poco así, ¿no? Son estructuras de poder y luego capacidad también de intervención. Un particular chiquitín pues tiene mucho que perder, ¿no? Pero poco con lo que intentar tirar para adelante. Entonces, pues por eso como que se puede percibir incluso como una amenaza, ¿no? Que realmente se haga fuerte ese tejido social de los habitantes de todo el año, ¿no? Porque claro, a nivel de normativa fiscal, por ejemplo, eso también es muy importante de cara a plantearte una rehabilitación, porque es que, claro, ¿para qué la vas a querer alquilar durante todo el año si te sale mejor un piso turístico? Y encima tienes más visibilidad, la misma infraestructura, ¿no? Entonces, claro, desde luego esa balanza es que está completamente rota. O sea, la arreglaremos. ¿Teníais por ahí algo? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? Sí, bueno, pues antes de terminar y pasar a la pausa café, yo creo que como lo importante también es un poco sacar conclusión, gracias a los dos, porque sabía que ibais a opinar valientemente, pero quien ha dicho que no tengamos que ser valientes para conseguir las cosas. A veces nosotros siempre decimos que las batallas hay que darlas, se ganan y no se pierdan, pero lo que no podemos hacer es no darlas. Y yo creo que hay cosas que tú has apuntado y nos has lanzado el guante a las asociaciones. Y por eso hemos traído en parte este asunto aquí. Y es que esa tarea de mediación que tiene que hacerse sí o sí, a lo mejor es un reto que tenemos que plantearnos cuando decimos a veces en la unión que tenemos que hacer como un manual de buenas prácticas o tareas de mediación, tendría que ser una área de trabajo, pues eso, en conseguir encontrar que la racionalidad, las necesidades de los habitantes del territorio y la seguridad se recogieran para conservar aquellos valores imprescindibles, y entre ellos también está. Yo creo que Nora, cuando decía lo de abrir vanos, no se refería tanto a las fachadas, sino decía que hay muchas partes de la casa, ¿verdad?, que no se ven y en las que se podría actuar perfectamente y hacerlas accesibles. Aquí cabe mucho la imaginación del arquitecto. Claro, de es que presentar es un reto. al dueño un proyecto y decir, esto en vez de una habitación haga aquí esto y la habitación la pone aquí. Y luego ajustar las necesidades, por supuesto. Por eso digo que a lo mejor es una tarea, que aquí salimos con una tarea que es ver de qué manera podríamos las asociaciones que nos preocupamos del patrimonio, de todo el patrimonio, pues hacer una mesa de diálogo, no sé, una
no quiero empezar a divagar, que luego yo hago unas batallas muy raras yo conmigo misma, pero una mesa de diálogo o una plata para unir a los sentar a los colegios profesionales. Yo creo que los historiadores del arte, yo también, por la parte que me toca, creo que somos imprescindibles en las tareas de rehabilitación y en los equipos, no solo aparejadores y arquitectos, incluso antropólogos y etnógrafos son necesarios. Todas estas personas tendríamos, y sobre todo también, lo que digo siempre, las personas que viven en el territorio. Ya por último, yo también mi familia procede de un pueblo del Pirineo y siempre cuento la primera bofetada anticonservacionista que recibí fue de un tío mío, tenía una casa con el tejado de uralita. ¿Sí? Ahora ya no la tiene de uralita, eso también hay que decirlo. Pero tenía otro edificio que se estaba uniendo el tejado y que tenía que poner temporalmente de uralita. Y yo, muy estupenda estudiante universitaria, empecé a decirle que vaya usted, pero tú estás loco. Y me dijo una cosa: si tú me pagas la diferencia entre hacer un tejado de losa y un tejado de uralita para que no se caiga la casa, yo lo hago, pero mi economía no me lo permite. Solo hay una opción: o uralita o se cae. Cálleme para casi siempre ya. Quiero decir con esto que a veces la realidad es muy dura. También quiero decir que afortunadamente ahora esa casa no tiene tejado de uralita, tiene no tejado de losa tradicional, sino el de pizarra negra, o teja negra, que está estipulado que se pueda colocar, y por lo menos esa casa tiene vida. O sea que el proceso ha acabado razonablemente bien. Bueno, con esto pues vamos a hacer pausa café. ¿Podemos hacer pausa café? No podemos hacer pausa café. Sí, no, os cuento. Nos van a traer los cafés en un momento. Y lo siento por los que estáis fuera, no lo vais a poder gustar, pero para los que estamos aquí os comento que tenemos unas pequeñas pastas de procedencia local de una panadería de la zona de Javier Latre que tiene todavía el horno tradicional. Así que lo vamos a hacer el kilómetro cero para tomar el café que está llegando. O sea que antes fumamos o hablamos un ratito, ¿no? Nada, igual me disculpáis, yo de verdad me callo ya el resto del día. Mientras llega el café, al respecto de lo que has lanzado del tema de la mediación, de verdad es una figura importante, porque yo a veces cuando voy a ver, ¿no?, las visitas del inicio y tal, claro, yo voy como arquitecta, yo soy de Barcelona, ¿no? Entonces es que hay una distancia que con otras personas no hay, y es lógico. Entonces claro, yo las conversaciones, cuando ya veo que hay esa distancia, cuando digo que mi familia es de un pueblo de Teruel, pues ya se ablanda un poquito. Cuando digo que mi pareja es albañil, pues bueno, ya me da el beneficio de la duda, ¿no? Ya poco a poco, cuando le digo que ya me he manchado las manos y que he querido aprender a hacer tabiques, a hacer masadas, que he hecho de peón, tal, pues bueno, ya igual hasta me comparten el almuerzo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que justamente la mediación sirve para poder hacer equipos sanos y que tengan una repercusión realmente lo más sana posible sobre el territorio, cada uno desde su lugar, pero con todo el respeto y el cariño del mundo. ¿Podéis comentar las fotos? Ya que ¿Las has fotos? puesto. Bueno, sí, bueno, ¿Qué querías decir? sí, era por si salían situaciones así, pues poder hablar de lo concreto. La ermita que ya le he comentado, ¿no?, que dependió de ese alcalde y su tesón para poder conservar lo que dejaron de ella. Las siguientes dos fotos superiores que veis en la esquina y la del medio es una casa de adobas de un matrimonio mayor, es la casa familiar de ella, es de, bueno, ya lo veis, no tengo que contaros nada. Entonces, bueno, quieren darle un final de vida digno a su casa familiar. Ellos son totalmente conscientes de que no van a ir a vivir allí, de que no la van a utilizar. Él es artista, entonces se plantea poder utilizarlo como taller en verano y en épocas de buen tiempo, y ya está. Y son muy conscientes de que esta casa no va a ser heredada
ni cuidada por nadie. Entonces le quieren dar un final. Y me parece un planteamiento como muy bonito. Y bueno, pues están ahí en una lucha de obstáculos, ¿no? Por dejar las adobas vistas. Yo en proyecto realmente no puedo justificar el funcionamiento estructural ni la falta de un acabado exterior, ¿no? El grapado de las grietas que hay. Entonces, bueno, claro, yo me escudo en el uso, en que no va a ser una vivienda, ¿no? Para poder plantear una consolidación estructural. Pero claro, a nivel de normativa, pues es que estoy poniendo mi cara en este proyecto de rehabilitación, ¿no? Que no es tan exigente como lo que podría ser una vivienda, es simplemente pues ese sentido de la responsabilidad familiar, ¿no? Y me parecía pues muy bonito y muy representativo también. Las bordas, muy rápido, las bordas de abajo, mundo borda, ¿vale? O sea, es igual, no sé ya si pasar por delante. Pues con lo que hablaba el compañero antes, ¿no? La función de la borda, hoy en día, ¿qué hacemos con ese debate? Convertirla en restaurante. ¿Cómo? Yo, en general, convertirla en restaurante. Convertirla en restaurante. Es lo que están haciendo, entonces. Es lo que está ocurriendo. Claro, yo he puesto las fotos de las bordas también porque la de la izquierda, por ejemplo, son una familia que van a querer ir a vivir en esa parcela. Es una pedanía de Jaca, van a querer hacer su residencia habitual allí y partían de esto, ¿no? Al final, con el tiempo, con los plazos y tal, se fue destruyendo hasta que fue una ruina y la tuvimos que demoler y hacer obra nueva. Esto ha sido así. Entonces, es un ejemplo de que estas situaciones también ocurren. La del medio, sin embargo, fue un caso de éxito. Era una persona, es una borda pequeñita, que también por el vínculo emocional se rehabilitó, porque no tenía posibilidades, ni va tan apenas, pero bueno, la fuimos rehabilitando poco a poco. La cubierta con los pajaritos, ya os la he contado. La planta de la parcela que veis abajo también es una pedanía de Secastilla, una familia que se quiere ir a vivir allí todo el año. En ambos casos son familias con hijos, tal, bueno. Entonces, esta parcela, al respecto de los planes generales, por ejemplo, que preguntaba la compañera, ¿qué podemos hacer para empujar? Pues, por ejemplo, revisar las bases de los concursos públicos para hacer los planes generales. Esa es mi propuesta modestamente. ¿Por qué? Porque el plan general de esta pedanía, yo no sé si se hizo por Google Maps o cómo se hizo, pero desde luego no la hizo ninguna empresa ni ningún técnico de la zona o nadie que fuera con el coche a visitar esa pedanía. ¿Por qué? Porque este espacio donde veis como un círculo en medio, es un olivo que está allí, eso es el jardín de la casa. Y el plan general lo contempla como la plaza pública de la pedanía, porque está justo en el centro geográfico, ¿no? Pero si tú te fijas bien, cada parcela tiene su pajar y su jardín. Bueno, que no es jardín, que fue huerta, era tal. ¿Qué pasa? Que como es redondita y está justo en medio, se pensaron que era la plaza pública. Tú sabes, 2 años de modificación del plan general de gratis, porque me da vergüenza ajena, para hacer esa modificación del plan general. Esto antes de empezar. Después planteamos el pajar de mientras se destruyó, se convirtió en ruina, lo mismo que la borda, y se tuvo que demoler. Y yo planteé la rehabilitación de la casa con el mismo perímetro y volumetría que el antiguo pajar y me echaron para atrás el proyecto porque no cumplía los retranqueos. Bueno, pues modificación a catastro, otro año más, pues para justificar ese lindero. Entonces, está entregado el proyecto básico, rezar conmigo, por favor, para que este proyecto pueda salir adelante. La bodega que está a la izquierda, pues es una bodega que nos encontramos y que, bueno, pues que vimos en una de las casas que iban a rehabilitar, el ayuntamiento iba a hacer obra pública en la calle y fuimos a avisar al ayuntamiento, ¿no? De mira que está esto aquí, yo no sé las casas vecinas, pero cuidado con las vibraciones y un poco de cariñico, ¿no?
pues bueno, ni tenía ni idea ni se dignó en visitarlo. Tiene ayuntamiento, que es decir, que podía ir andando. Y en la última foto de abajo a la izquierda, lo que hablaba el compañero, ¿no? Esa fachada, esa ventana tiene una figura de protección, ¿vale? Ha sido mi único encuentro con la Comisión de Patrimonio. No lo voy a valorar porque sería el 100% de los casos. No, perdón. Esa ventana estaba catalogada y bueno, pues tuvimos ahí dificultades. No interveníamos en la fachada más que para quitar ese tubo de las pluviales y los cables. Interveníamos en la puerta un poco, pero es que interveníamos muy poco en la fachada porque ya bastante tiene la pobre. Y finalmente, con el desgaste que eso fue, al final esa persona no se fue a vivir a esa casa, arregló el tejado con lo mínimo posible y ahí está vacía, ¿no? De hecho, se ha ido a vivir fuera, con lo cual, bueno, pues eran un poco las situaciones que sí, me van viniendo mal, pero así de como casos reales y prácticos y con los pies en el suelo, ¿no? No sé, si creéis que tengo que hacerlo distinto, decírmelo. De verdad, yo lo recojo mucho. Bueno, si no llega el café, si llega el café no digo nada. No he visto gritar a la... No he visto gritar, creo que no llega el café. Es por entretener aquí a la gente. Bueno, me he perdido dos intervenciones maravillosas, además de todas las aportaciones de los compañeros. Y bueno, aprovecho esta primera palabra para dar las gracias a la Junta Directiva de la Unión de Asociaciones y amigos de Serrablo por esta magnífica organización. Es una pena que no estemos todos aquí presencialmente, además de, bueno, está bien las nuevas tecnologías, pero la tecnología tradicional, es decir, presencial, a mí me gusta más, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido apasionante, Nora, tu intervención, porque me he sentido... O sea, tu intervención ha sido Asbestas, la película, que es una película maravillosa, ¿no? Es ese aterrizaje a la realidad de la gente que vive en el campo. Porque desde Bruselas, desde las capitales de los distintos países, de los organismos centrales, incluso incluyo también las comunidades autónomas, que también tienen su capitalidad, pues se toman decisiones burocráticas con dron, con Google Maps, y no saben lo que hay ahí. No saben, ¿no? No saben la realidad de la gente. No saben que una familia a lo mejor tiene que hacer una rampa porque ya hay bebés o porque hay ancianos. No se sabe, entonces, o porque hay que aumentar una pieza o hay que... Y entonces esa arquitectura funcional, y pues está abandonada, está ignorada. Entonces aquí son... Y bueno, se rasgan las vestiduras, ya lo ha dicho otra compañera, ¿no? Se rasgan las vestiduras con soluciones artesanales, por supuesto que tiene que tener una base técnica, evidentemente, ¿no? Pero luego esos bodrios, esos chalés, esos cubos, yo no sé, espero que cuando nos paséis por el Serrablo no nos encontremos los cubos que han puesto de moda los futbolistas, se han hecho casas tipo cubo americano. Entonces es espantoso, es absolutamente espantoso. Sí, claro. Entonces, o las plazas, el actual presidente del Colegio de Arquitectos de Madrid defiende las plazas duras, literalmente. Las plazas duras, porque una plaza nunca ha sido para estar. Una plaza es un lugar de paso. ¿Qué me estás contando? O sea, que una plaza es un intercambiador, ¿no? Modal, ¿no? Para coger el metro y el autobús. Es que realmente cómo nos desubican del territorio, nos desubican incluso de las ciudades, del paisaje, de la naturaleza. Y entonces, claro, esa sensibilidad maravillosa que tú has mostrado
con la época de edificación, pues eso es que tendría que estar legislado. Sí, o si no está legislado, que no esté legislado anti eso, quiero decir. No, ha sido de verdad magnífica tu intervención. Muchas gracias. Yo te quería decir, con el tema de los retranqueos y los edificios históricos, pues nosotros venimos de un pueblo donde es que eso se aprovecha. O sea, eso se aprovecha para tirar los edificios porque no cumplen ya el retranqueo. Pero es que es un edificio histórico, da igual, no cumple el retranqueo, se tira. Entonces, un sistema que debía ser de conservación sirve justo para lo contrario, para evitar. O sea, que esto es un tema, yo me imagino que pasará en todos los municipios. Y esto es un problema municipal, estrictamente. Eso no depende de Bruselas ni es estrictamente municipal. Y luego también lo de esperar que se caigan las cosas. Lo que pasa es que nosotros venimos de un pueblo donde las casas son de granito, y el granito tarda en caerse, pero ahí están, o sea, casas magníficas de granito, obras de granito impresionantes, esperando que se caiga para poder tirar la casa, en vez de unos edificios espectaculares, claro, en vez de rehabilitarlo, no, esperamos a que se caiga. Y el ayuntamiento nada, como cuando ya es ruina y entonces vale menos claro, pues se demuele. Y el ayuntamiento esperando junto con el promotor a que se caigan. Entonces yo creo que no, estos problemas que vosotros tenéis en el no son exclusivos del campo, o sea, que también pasan en zonas menos rurales y que muchas veces tienen que ver con los políticos y también con los técnicos. Absolutamente. Los técnicos municipales también tienen mucho que ver. Y luego el problema también que también tenemos nosotros, que efectivamente con la falta de artesanos, eso es generalizado, porque también es una zona de muros de piedra seca y eso ya no hay quien lo hace, no se hace. Son talleres de verano como muchos. Por eso cuando había, porque ya ni eso, es un problema también muy importante. Con respecto a los técnicos de los ayuntamientos, simplemente decir que a mí también me da la sensación de que ellos sí que son verdaderas islas, ¿no? O sea, realmente la sociedad que los rodea les empuja a la corruptela, lo digo clarísimamente, sin filtro. Entonces, claro, también sería una buena opción, ¿no?, en esta mesa de mediación que estamos, que no es una broma, pero en esa propuesta o en esa posibilidad de plantear figuras de mediación interdisciplinares y tal, poder dar apoyo a los técnicos municipales, ¿no?, para que se sientan respaldados cuando ponen su firma o cuando se oponen a según qué proyectos, ¿no? Porque también los políticos presionan mucho y, bueno, es verdad que los técnicos cumplen una función importante, depende muchísimo de la persona, como los profesores, ¿no?, por ejemplo. Y, bueno, y creo que a los que lo batallan les podríamos reconocer ese mérito porque tienen un papel como un poco estresante. Ahora sí que tenemos café, tenemos un cuarto de hora de retraso.